Despierta Canario, un programa de debate y tertulia con los oyentes, analizando con criterio propio todos los temas de interés para los canarios. Despierta Canario, un programa dirigido por Eduardo Mora. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Qué bonito que nuestra sociedad se vaya concienciando que la aportación de cada uno de nuestros diferentes políticos, independientemente de sus siglas que defiende, pues se haga una piña para contar con Radio Chinchero, porque tú eres lo primero, es el eslogan de la radio, y que estamos transmitiendo a través de la 107.7, 107.4, 105.4 y la 108.0 FM. Bueno, en esta ocasión tenemos el orgullo de presentarles a Matías Hernández Padrón, vecino, o sea, un político herreño, porque nació en el Hierro, y bueno, que le damos los buenos días. Buenos días, Matías. Muy buenos días, Eduardo. Gracias por tu invitación, por participar y por darle voz a este proyecto en tu emisora. Desde luego. Efectivamente, como has dicho, nací en el Hierro y aún sí. Vamos a ver, te explico un poco. Tú lo acabas de decir, es una plataforma en la cual integran varios partidos, entre ellos Hablemos Ahora en Las Palmas, a la agrupación de vecinos de Granadilla y MAE en La Palma. Es decir, y esto sale en la colección en el nombre de la colección es Ahora Tú. Ahora Tú es una plataforma que fue creada ahora el 20 de mayo, hace un año que salimos, con la intención de aglutinar todos aquellos partidos de centro socioliberal y hacer un gran proyecto en este país. Desde luego. Y bueno, esa iniciativa, ¿de quién nació, Matías? Bueno, eso nació de varios compañeros que veíamos la necesidad de que esto era necesario, tener ese proyecto a nivel nacional, y nació de varios compañeros, entre ellos yo estaba en ese proyecto. Y bueno, coméntanos dentro de ese proyecto qué es más o menos lo que quiere plantear vuestro grupo de gobierno para las próximas elecciones del día 28. Bueno, pues nosotros nos basamos en varios ejes, digamos, en Canarias. Uno de ellos es, digamos, como todo el mundo lo sabe, nuestra gran industria es el turismo. Es algo que lo tenemos que defender, es algo que lo tenemos que a veces, como decir, mimar, porque es nuestro mejor recurso económico que tiene estas islas, pero no es menos cierto que hay que hacer un estudio exhaustivo de cuánto turismo queremos, qué turismo queremos, cuánto podemos soportar, porque aquí es obvio, somos unas islas, es un territorio fragmentado, es un territorio limitado, por lo tanto, hay que hacer un estudio de saber cuánto turismo podemos recibir. Ahora mismo creo que estamos alrededor de los 20 millones y se está hablando de la posibilidad de llegar a 25 millones. Yo no sé si se ha hecho un estudio, esos 25 millones, si tenemos carretera suficiente para ellos, si hay energía suficiente para esto, el agua, esto y la vivienda para esos trabajadores que van a trabajar en ese sector servicio. Por lo tanto, yo creo que hagamos las cosas bien, y el turismo, no es que estemos en contra de ello, pero creo que hay que hacerlo las cosas bien con unos estudios a corto, a medio y a largo plazo de cuánto podemos soportar estas tierras. Porque tenemos un problema grave en esta tierra, que es el agua. Desde luego. Y bueno, una de las cuestiones que te quiero preguntar, Matías, ¿qué te parece esta iniciativa de radiodifusión que estoy haciendo a través de nuestros diales? De hecho me siento súper halagado, porque hay muchos partidos que me han llamado, que han querido contar con este espacio Despierta Canario, porque lo ven de forma transparente, lo ven que se le hace tertulia a todos y cada uno de los partidos independientemente, y se valora para las próximas elecciones las probabilidades y la sinceridad
de cada una de las personas entrevistadas. ¿Qué te parece esa iniciativa? Mira, Eduardo, yo creo que eso es lo mejor que puede tener un medio de comunicación, ser imparcial, darle oportunidades a todos, y creo que eso te engrandece mucho, y de verdad, creo que sigue por ese camino, creo que es el mejor. Cada uno tiene su ideología interior, pero eso de dar oportunidades a todos, creo que eso, no tiene precio, de verdad. Desde luego, agradecido por esas palabras, porque de verdad que son dulces, y llegan unos momentos que tú sabes que yo he pasado unos momentos muy difíciles, porque perder tras 24 años un sitio, como yo he hecho mención, por una cabezonería, por no llegar a un entendimiento, por no sacarse a subasta pública en tiempo y forma para que cualquiera pudiera optar por esas instalaciones, y no dejar de caer en el turismo, la zona, en los artistas y profesionales que vivían de ahí, los 9 puestos de trabajo que se perdieron, la gente directa o indirecta que se beneficiaba de esa labor, ha sido bastante duro. O sea que por eso hay que mantener el diálogo, hay que tener en cuenta a todos y cada uno de los políticos, intentar de que los políticos, en la medida que cabe y sin incurrir en infracciones, pues ayuden a la sociedad y a la población. ¿Qué opinas tú de eso? Claro, vamos a ver, los dirigentes políticos deben de poner, las herramientas suficientes para que la gente pueda trabajar, para que tenga esto. Y cuando son instituciones públicas, pues tendría que ser lo más transparente. Y lo más transparente en estas cosas es cuando se tiene una explotación que pertenece a un ayuntamiento, pues lo normal es que ese ayuntamiento lo saque a subasta y que el mejor postor se lo lleve. Lo que no puede ser es que por ideologías políticas se tomen medidas que no son las idóneas ni las adecuadas. Yo creo que eso dice mucho de un mal gobernante. Yo también siento ese gran dolor, esa cuestión. Por eso es que no deberíamos, cada uno de los gente debería. Por ahí me llama mucha gente diciendo, ay, que no nos dejan poner música en la calle, no podemos vivir. O sea, ¿qué opinas tú de eso? Porque el artista, el profesional, así como los pequeños y medianos empresarios, nos vemos un ataque constante del cual nos cuesta sobrevivir. Hombre, yo creo que hay unos horarios limitados para no poner la música, pero los horarios, que son horarios, me imagino que estás hablando antes de las 11 de la noche o algo así, creo que es normal que se tenga música, que se tenga animación, porque muchas veces esos espectáculos son necesarios, contribuye a que la gente pues acceda a ese local, a escuchar un poco de música, a tomar una copa y a pasar un rato ameno. Por lo tanto, yo creo que eso es necesario tenerlo. Ahora es así, cumpliendo siempre con las normativas que tenga cada ayuntamiento puesta en ese horario. Pero en los horarios normales yo creo que es algo que se debe tener. Desde luego que es una de las cuestiones. Y ahora te va la primera pregunta. La vivienda. ¿Tú crees que tenemos suficientes viviendas? ¿Tú crees que nuestros hijos van a poder casarse como lo hacíamos nosotros antes? Fíjate que ese es uno de los grandes problemas. Ya lo tiene el Estado español, pero lo tenemos en Canarias también. Y hay una cosa que tú, que estás en el sur, que estás en las zonas turísticas, lo puedes ver. Hay 2 ayuntamientos en la zona sur de Tenerife, como es Adeje y Arona, 2 municipios que viven prácticamente del turismo, y las últimas viviendas que entregó Arona fue en el 2003, hace 20 años, Adeje no recuerdo que haya entregado en estos 20 años tampoco. No han habilitado suelo para construir nuevas viviendas, y hay un gran problema. Ya no solo la vivienda, solo para que nuestros hijos se puedan emancipar y puedan acceder a esa vivienda, sino una vivienda para esos trabajadores que están en el sector servicio y que no pueden acceder a una vivienda, porque ha habido también otra cosa, que yo no estoy en contra de ella, sino todo lo contrario, pero creo que cuando se saca la ley para la vivienda vacacional,
ya tenía que tener las herramientas suficientes para que no se vean perjudicados estos trabajadores de no poder acceder a un alquiler porque se les va el 80 o el 90% de su salario en pagar un alquiler. Eso ya cuando se saca esa ley, yo creo que los ayuntamientos ya tenían que estar habilitando suelo para construir nuevas viviendas, porque la vivienda es un gran problema. En Canarias, en todo el Estado español, pero en Canarias también está esto. Y se acentúa mucho en los municipios turísticos, por lo que te acabo de decir. Y con esto ahora mismo, si tú te das cuenta, que vives ahí, la mayoría de estos trabajadores están viviendo ahora en San Isidro. Otro grave problema. ¿Por qué? Porque por las mañanas, cuando van a su trabajo, en las colas, el tráfico, el estrés, que hay un accidente, que no llegó a la hora, cuando regresen igual. Por lo tanto, creo que esas son medidas que hay que tomarlas, creo que son medidas que había que haberlas hecho antes. Y claro, yo no estoy en contra de la ley de la vivienda vacacional, pero creo que cuando vas a tener algo, también tienes que tener la solución al problema que te puede causar esto. Desde luego. Y bueno, Pero bueno, yo creo que ahora mismo hay una cosa que no la han hecho, o por lo menos los dirigentes de este gobierno en Canarias. Fíjate que yo creo que habría que hacer un censo de cuántas viviendas están en manos ahora, o edificios de medio construcción, en manos de bancos, de entidades financieras. Yo creo que había que hacer un censo de esto que hay, y luego, con esas entidades financieras, con esos bancos, negociar y ver si se les puede adquirir en compra o se les puede poner en alquiler. Pero no es la solución, porque no sé lo que es eso, porque creo que la demanda debe ser muy superior a esto, pero sí puede ser el primer escalón para subir la escalera de la vivienda que se necesita en este país. Desde luego. Perdón, en esta comunidad. Desde luego, muy obvio. Y mira, ¿qué opinas tú de las energías renovables en los edificios? ¿No sería una alternativa buena para que se abarate los costes en todos los sentidos, ya que debido a la guerra de Ucrania, pues hemos tenido unos costes añadidos bastante fuertes y bueno, a eso también le añadimos el coste del aceite, que eso sí que nunca me terminaré de explicar, porque España es el mayor exportador de aceite, pero también nos pegaron una subida que no ve. Bueno, comencemos por lo primero. Claro que sí, vamos a ver. Un buen padre da un buen ejemplo en la casa siempre, para que sus hijos tengan buenas modalidades. Entonces, lo primero que había que hacer es todos los edificios públicos, desde colegios, juzgados, ayuntamientos, instituciones, todos deben, yo por lo menos me comprometo a ello, ¿sabes? En 4 o 5 años todos deben de tener energías limpias y renovables. Es decir, si tú estás promoviendo y presionando para que sea esto una realidad, debes de comenzar ya por todos los edificios públicos, ser abastecidos por energías renovables. Lo siguiente que hablas de la importación del aceite de girasol. España lleva unos años que se dedica más a importar que a producir. Y en esta tierra, en Canarias, es una de las comunidades autónomas que más importa y que menos produce. Nosotros importamos casi el 90% de lo que consumimos. Eso es una barbaridad. Estamos hablando de una comunidad poco productiva. No puedes vivir así. Tú no puedes decir que todo lo que ganes en esta tierra se tenga que ir para afuera para importarlo. Hay que buscar soluciones y alternativas a esto. Desde luego. Y bueno, Matías, tú sabes que te estoy abreviando porque veo que eres una persona muy interesante, con bastantes conocimientos. Quería preguntarte por la plataforma de servicios canarios en África, en Europa, en América. ¿Qué opinas tú que se podría plantear? Fíjate que donde estamos ubicados nosotros geográficamente, Canarias, estamos entre esos 3 continentes. Y ahora mismo África es uno de los continentes que de verdad está por explotar. Cuando digo explotar, que no se me malinterprete, es decir, porque eso necesita que vayamos allí,
que le aportemos las nuevas tecnologías que tenemos, pero luego es un país que tiene unas riquezas enormes que nos pueden ser muy buenas. No puede ser que Europa esté mirando hacia otro lado, teniéndonos a nosotros aquí Canarias, que puede ser la plataforma de servicio de nuevas tecnologías hacia África, que Canarias debe ser la puerta de entrada a África, no la frontera con África. Al igual que ese transporte, ese tránsito de mercancías entre América hacia Europa o hacia África, pues oye, nosotros tenemos que ser servicio de plataforma para esto, para esos barcos, suministros, con lo cual generaríamos una riqueza enorme para estas islas y muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, creo que es otra alternativa más a la del turismo. Desde luego. O sea, he captado la pregunta, la respuesta al 100%. Mira, y en el tema de sanidad, nuestras listas de espera están precarias y la cuestión laboral también. Yo te voy a contar una anécdota. O sea, yo el otro día me partí 2 dedos porque me caí y duré 6 horas en Hospitén de Sur, que llamamos El Mojón. En varias ocasiones y con diferentes políticos he hecho este hincapié, porque es una de las cosas que me preocupó, que un hospital en el sur siempre lo hemos querido, lo hemos luchado por tenerlo, pero hay algo que el edificio está maravilloso, la infraestructura maravillosa, los empleados más no pueden. ¿Qué podemos hacer, Matías? Vamos a ver, en primero, vamos a ver. Y ese día tuviste, no te desviaron a la Candelaria, ¿no? Al Hospital La Candelaria. Te atendieron en el hospital. Exacto, en el hospital del sur. ¿O fue en el Mojón? En el Mojón. Ah, vale. Porque sabes que hay una cosa, es que a veces tienes un accidente y te fracturas un brazo, entras por hospital, fractura hospital y te deriva a la Candelaria. Esos son los convenios que tiene el gobierno, el Servicio Canario de Salud, con esos hospitales. Vamos a ver, la sanidad, ya sabemos, las listas de espera son enormes. Pero hay también otra cosa que a mí me preocupa también mucho, que aparte de eso, es la precariedad laboral. Es decir, los contratos de una semana, de un día, de unas horas. Es decir, tienes a un personal trabajando ahí que no puede ser un personal que no puede ni adquirir una vivienda, ni adquirir un coche, porque no tiene estabilidad laboral. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que, clama al cielo, y de una vez por todas ya creo que se debe tomar esa medida. Sí, estos contratos no pueden seguir permitiéndose. Hay gente que lleva 12 años trabajando en hospitales y aún siguen con contratos, es decir, descontinuos, los paran, lo llaman al mes, lo vuelven otra vez a eso. No, yo creo que la estabilidad laboral es necesaria, porque esa gente no puede estar disponibilidad para adquirir algo, un simple coche, no lo puede hacer. Bueno, hay un tema que me gustaría hacerte hincapié. Yo he hablado y parece que los tienen 13 horas trabajando, cuando la ley de la hostelería ha sacado que un empleado en el ámbito de la hostelería máximo puede trabajar 8. ¿Cómo es posible que una persona que está trabajando en nuestra sanidad, en nuestra salud, trabaje 13 horas? O sea, yo creo que el cansancio mental, físico, es superior a cualquier camarero o cualquier cocinero, porque que yo sepa, la cuestión no es fácil. Pues ese es uno de los grandes problemas, porque, a ver, son unas responsabilidades que tienen. Un médico que puede estar, que a veces hay médicos que están 24 horas de guardia. Yo creo que ya el cansancio no puede estar bien, estamos hablando que tienen que estar, como digo yo, con los 5 sentidos puestos para que ese enfermo, cuando llegue, poder hacer un reconocimiento efectivo de lo que tiene. Entonces, no se puede tener esas guardias de 24 horas, que no las 13 que tú estás diciendo. Yo tengo información de que hay médicos que hacen hasta 24 horas de guardia. ¿Cómo me explicas tú que un médico 24 horas de guardia pueda rendir igual, pueda hacerte
digamos, verte así. No, creo que es algo que hay que vamos, no se puede. Eso indudablemente es algo que hay que eliminarlo y hay que trabajar para que eso no sea así. Creo que lo máximo debe ser sus 8 horas y eso sería muy bien para todos, para el paciente y para el propio médico. Desde luego. Y bueno, saltándonos a varios puntos, porque son bastantes, y los tiempos, en la radio hay que hacer que sea lo más corto posible para que la gente se quede con todo. Háblanos un poco, ¿qué propones para nuestro turismo, Matías? Bueno, yo te lo decía antes de que hay que hacer esto, hay que hacer un estudio, y sobre todo a nuestro turismo, creo que ahora mismo llevamos años que le estamos engañando en algunas cosas. Tú sabes que es muy conocido por el Peninsular y por muchos sitios más, la llamada papa arrugada nuestra con el mojo Pues la papa, la mayoría de veces estamos dándole a ese turista una papa importada de Israel o de Inglaterra. No estamos haciendo nada por el sector primario para que podamos ofrecer a ese visitante productos de nuestra tierra. No lo estamos haciendo. Tú lo sabes, Eduardo, no estoy mintiendo en esto, ¿sabes? Creo que es ahí, de verdad, cuando tú tienes un turismo y lo estás viniendo aquí, creo que hay que cuidarlo, hay que conservarlo. Y creo que hay que apostar más por un turismo de más calidad, a lo mejor que de más cantidad. Desde luego, y por otro lado estás dañando el sector agrícola de nuestra isla, porque al darle papa de afuera a nuestros turistas pueden conseguir esa papa en otro lado, y entonces no valoran al 100% lo que es nuestra gastronomía, en nuestra cultura y sobre todo nuestros cultivos que tienden a desaparecer, porque contra esas macro importaciones de papas a nuestro territorio es imposible combatir. Bueno, y te paso, si tienes algo más que alegar al respecto de este punto, te paso... No, este punto, uno de los problemas que quizás se queja mucho el agricultor, y esto es el problema del agua, del riego. Yo he escuchado por ahí que ahora están hablando de hacer desaladoras y demás. Mire, no quieran engañar al ciudadano. La desaladora no sirve para riego. Cuando tú estás regando con agua del mar, filtrada, salada, todo esto, a los 4 o 5 años esa tierra ya deja de ser fértil. La alternativa a esto es hacer, mira, hay un país como Israel que recicla el 90% de las aguas negras o aguas... Esta sería una gran solución. Es decir, en vez de coger emisarios y eso, invertirlo al mar, hagamos esas aguas, convertirlas en aguas de riego, y sería mucho más económico y mucho más rentable para el agricultor. Eso sería una gran apuesta que hay que hacer para esto, para ese sector primario. O sea que apuestas por las aguas residuales, claro, reconvertirlas en aguas para riego, que no es nada novedoso, que ya Israel lo hace. Fíjate que Israel recicla el 90%, inclusive exporta a países cercanos a él, porque aquí no se puede poder hacer. Si poner desaladoras o potenciadoras, como las queramos llamar, es mucho más costoso que hacer esto otro. Y eso otro lo tenemos, porque realmente lo tenemos ahí. Es agua, que luego lo que estamos muchos de estos municipios con los emisarios enviándolos hacia el mar. Desde luego, y por otro lado, podría... menos contaminación en el mar y vamos, mucho mejor. Y recuperar nuestras banderas azules en todas nuestras playas. En todas las playas, que se han perdido muchas de esas por eso mismo. Entonces, es algo tan fácil y tan factible de que se pueda hacer, ¿sabes? Y eso sería, vamos, muy bueno para nuestra agricultura y bueno, y podríamos darle un respiro al agricultor, porque claro, sabes que aquí tenemos el problema que no nos llueve tanto. Pero también es verdad, por ejemplo, La Palma, que es una isla que tiene bastante agua por galerías y por lo demás, es otra de las cosas que el agua también está en manos de unos pocos, y eso había que hacer algo también.
Desde luego, desde luego. Bueno, Matías, vamos a hablar de uno de los puntos que también me hice aquí hincapié sobre esas ideas, porque cuando estuvimos charlando para elaborar esta entrevista, pregunté muchas cosas para hacerme una pequeña chuleta, y entre ellas tú eres partícipe de que haya unas subvenciones en el combustible para nuestras islas. ¿Cómo lo plantearías tú para eso? Vamos a ver, cuando estoy hablando, porque es verdad, si tú has viajado a La Palma, a La Gomera o al Hierro, te darás cuenta que hay una diferencia de precios entre el combustible, entre 25 hasta a veces hasta 40 céntimos. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad que paguen un palmero, un gomero, un herreño, pague esa diferencia. ¿Por qué? Porque ahí tienes otro problema añadido, es que estos ciudadanos, para seguir a sus puestos de trabajo, no es como aquí, que tienen un transporte público con una ciudad más frecuente. Allí no. Allí el 90% para acceder a su puesto de trabajo tiene que utilizar su propio vehículo. Con lo cual ya tiene un coste que va a hacerle perder poder adquisitivo de su salario. Después tienes, por otro lado, el transportista, que ya el agricultor, el ganadero, con lo cual repercute luego en la cesta de la compra de esas islas. Entonces, eso sí, esas islas pequeñas o no capitalinas, como las queremos denominar, no pueden pagar ese doble insularidad. Hay que buscar y hacer las herramientas suficientes para aquellos, porque claro, no solo el combustible, no solo para que tú pasees, pero es que el combustible será luego en el transportista, en el taxista, en todos repercute, en el agricultor repercute, en el transportista repercute, con lo cual al final quien lo va a pagar es el ciudadano que vive allí, porque la cesta de la compra la tendrá más cara. Entonces, mira, el gobierno de Canarias recibe impuestos por el combustible. Los cabildos insulares reciben también impuestos del combustible. Pues oye, creo que hay que ser solidarios entre todos para que esta gente tengan la misma oportunidad, que tengan el mismo coste que cualquier otra isla, que no se vean afectados con esa diferencia que estamos hablando, que no es una diferencia de 3-4 céntimos, estamos hablando superior a los 20 céntimos y inclusive han llegado hasta 40 céntimos. Esto es algo que no se puede soportar. Y es algo ¿qué estás diciendo? Oye, esas islas al final no tienen las mismas oportunidades, tendrán que salir y van despoblándose todas las islas. Por lo tanto, no. Creo que esas islas necesitan que también sean solidarios y que pertenecen al mismo archipiélago canario, por lo tanto tienen que tener las mismas posibilidades que cada una de las islas. Desde luego, desde luego. Bueno, y bueno, con un eslogan bonito, que también el nombre que le has puesto a la agrupación o a la plataforma Ahora Tú, te doy la oportunidad de que te despidas de nuestros oyentes, pidas lo que tú quieras pedir para estas próximas elecciones el día 28, y sobre todo con la grandeza que me da el poder ser en el puente para que todos estos oyentes puedan escuchar esa opinión desde tu agrupación. Los micrófonos son para ti, para que te despidas, Matías. Bueno, yo me despido, solamente les digo a todos los radioyentes que están ahora mismo, el cambio es posible. Ahora tú decides. Es lo que les tengo que decir. Bonitas palabras. Pues nada, esto es el Radio Chillero, porque tú eres lo primero, a donde en esta ocasión me orgullece decir que lo que estamos haciendo, de hecho, nos han llamado más componentes políticos de diferentes municipios y de diferentes plataformas políticas para contar con nosotros, porque el ciudadano es el que tiene la última palabra. Y estoy de acuerdo
que el ciudadano tiene que escuchar la opinión de cada uno de los candidatos que se presentan. Yo los valoro como valientes, es el título que le estoy poniendo a todos y cada uno de los que se presentan para estas elecciones. Pues esos valientes, en esta ocasión tenemos a Matías Hernández Padrón con su agrupación Ahora Tú. Gracias, Matías. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende en la franja horaria que escuchen esta tertulia tan agradable y a donde hemos captado al 100% tu opinión y creo que el ciudadano también. Yo no puedo más que darte las gracias por esta deferencia que has tenido, por poderme participar, por poder que tus radioyentes escuchen mis propuestas, mi opinión y que eso de lo que te acabo de decir antes. El cambio es posible. Ahora tú decides. Gracias. Hasta luego. Despierta Canario, un programa de debate y tertulia con los oyentes, analizando con criterio propio todos los temas de interés para los canarios. Despierta Canario, un programa dirigido por Eduardo Mora.